Bien, ¿hay alguna duda respecto a lo anterior? Villa María, La Plata creo que se acaba de conectar. Sí, La Plata, hola. Todo bien, profe, Villa María. Bien. Ingeniero. ¿Sí? Ay, ¿qué puso de introducción en la pantalla? Ya les voy a comentar ahora. Lo que vamos a ver hoy es cómo documentar un procedimiento, fundamentalmente, digamos, qué tipo de cuestiones tienen que ver. Digamos, a mí me gustaría, digamos, mostrar, esto es un procedimiento de un trabajo final de carrera, por eso se los muestro, es un procedimiento que ustedes pueden sentirse identificados. Después vamos a ver otro ejemplo. Lo que más quiero mostrar de estos ejemplos no es en sí el contenido del procedimiento, que se los voy a dejar como ejemplo, sino los temas asociados a lo que es la documentación de un procedimiento. O sea, ¿qué cuestión en La Rioja salió? ¿Qué cuestiones, digamos, tenemos que tener en cuenta si queremos hacer un manual que tenga esta cuestión del versionado, responsables, etcétera? Acá falta un poquito, digamos, en este caso, faltan algunas cosas, pero después yo voy a buscar otro ejemplo que tengo ahí y vamos a ver, digamos, de tratar de ponernos de acuerdo en que un manual de procedimiento tiene que tener determinadas características en su documentación. ¿Sí? Bueno, así que lo que está acá, lo vemos hoy, pero ya lo preparé como para subirlo al campus antes de irme esta tarde. Ayer, espero que hayan podido ver, subí todos los PowerPoint que hice con los diagramas que hicimos como ejemplo. Así que, y además le subí la ficha de actividad, ¿sí? Además, este ejemplo que estoy subiendo, que no tiene los diagramas de actividad, otra cuestión, quiero dejar claro que yo les doy el diagrama de actividad como una herramienta posible, no obligatoria. ¿Estamos? O sea, si el procedimiento está bien documentado de otra manera en la que ustedes hayan decidido documentar el procedimiento, no es que yo voy a corregir como malo eso, ¿sí? Se entiende que esta herramienta que estoy dando es una herramienta para la descripción del procedimiento, pero no es obligatoria. Es una posibilidad. Aquel que le resulte una herramienta cómoda, fácil de trabajar y lo puede hacer, lo adopta. Aquel que no, hace otro modo de trabajo. En eso quiero que nos pongamos de acuerdo, porque evidentemente no hay una sola forma de documentar un procedimiento. ¿Se entiende? Bueno, se entiende. No, tenemos abajo. Bien. La verdad que no sé si esperar a más gente o no. No, bien. Pero además allá... La capaz que se vuelva a resaltar, viendo yo de todas las manos. Ya estaba no se conectó. Bueno, vamos a ir viendo entonces algunas características de este manual de procedimiento, que yo creo que es un muy buen manual, digamos, es de dos alumnas, creo que no creo, sino que es Venado Tuerto, como lo dice el encabezado, ¿sí? Y que documentaron un procedimiento que se llama proceso de concurso de profesores y auxiliares, ¿sí? Aquí lo que vamos a ir viendo es de qué manera documentar esto, ¿no? En principio,
se puede poner este encabezado como un encabezado de Word, o sea que el documento del procedimiento tenga este encabezado, ¿sí? Hay una perfecta indicación, ¿sí? de cómo está, digamos, de qué tipo de documento se trata. Por un lado, la identificación de la facultad regional, y de el sector en el cual se está trabajando, ¿sí? O la secretaría de la cual depende. Esto puede ser un departamento, ¿sí? Por otro lado, acá indica que como hay una secretaría, ¿sí? En este recuadro acá identifica el departamento de concursos y carreras académicas y departamento de personal. O sea que este procedimiento está, digamos, abarcando dos departamentos de esta regional. Identifica el proceso, ¿sí? Que es el proceso de concurso de profesores y auxiliares, y cuál es el procedimiento en particular. Esto es un manual de procedimientos, podría ser un reglamento de trabajo, podría ser un manual de carga, un manual de usuario. Por eso la aclaración está bien, digamos, porque es un manual de procedimientos, ¿sí? Esto tiene que ver, digamos, con el tipo de información que vamos a encontrar dentro de este manual. Un código, ¿sí? Un código que definieron ellos para identificar el procedimiento, una versión, ¿sí? La versión esta del procedimiento y la página, ¿sí? Página 1 de XX. Eso es fundamental, ¿sí? Que se identifique cuántas páginas tiene desde el comienzo, ¿sí? Página 1 de tantas, página 2 de tantas, para que la persona que termina de leer el procedimiento sepa que terminó ahí el procedimiento, ¿sí? Hay tantas páginas en este procedimiento. Entonces, esto, digamos, tiene que ver con la identificación, ¿sí? Si bien esto puede ser un encabezado, yo ahora les voy a recomendar cómo pensar, digamos, la carátula del manual de procedimiento, ¿sí? No, lo que no hice fue, pero estaba bastante bien. Sí, ahora vamos a ver el tema de darle una carátula a este procedimiento, ¿sí? En la carátula va a haber digamos, la identificación. No, disculpen, voy a hacer de nuevo la... En la carátula puedo poner título, ¿sí? Lo que sea, manual de procedimiento de tal cosa, ¿sí? Identificar departamento,
secretaría, área, como se llame, ¿sí? Y alguna otra identificación. Pero lo importante de esta primera carátula es que debería haber un cuadro debajo, digamos, a una determinada distancia de esto, ustedes se preguntarían para qué tanto, pero bueno, ahora vamos a ver. Esta puede ser una forma, después podemos ver alguna otra. ¿Sí? Acá va un nombre, obviamente nombre y apellido. Nombre y apellido. Y acá, ¿qué hizo? ¿Sí? ¿Cuál fue la acción? Redacción, ¿sí? Corrección, verificación, ¿sí? Cada una de estas acciones, acá puede volver a aparecer otra corrección, ¿sí? Sí, verificación, control. Acá pueden poner verificación, control. Si verificación es distinto de control, puede estar verificación y puede haber otro control. ¿Sí? Acá va a aparecer, obviamente, la fecha. ¿Sí? Acá va a aparecer la fecha que corresponde a esta redacción, al final de la redacción, al final de la corrección, a la verificación, ¿sí? Y acá va a ir apareciendo la versión, ¿sí? Versión, por ejemplo, 1.0. Esa es la versión 1.0. En esta otra fecha, la corrección, supongan que la corrección indicó un cambio, pero menor, entonces digo versión 1.1, ¿sí? La verificación controló y dijo está todo bien, queda la misma versión, la versión 1.1. Después alguien se dio cuenta por otra razón, ¿sí? O fíjense, podría ser, digamos, alguna que en vez de aparecer corrección, bueno, vamos a poner una corrección acá, menor, versión 1.2, ¿sí? Alguien se dio cuenta, el mismo autor, digamos, acá puede ser la misma persona, ¿sí? Y acá, digamos, supongamos que otra persona viene acá y pone rediseño. ¿Sí? Supongan que esto hasta aquí fue un procedimiento manual, ¿sí? Hasta acá fue un procedimiento manual y a partir de acá se adopta un sistema y se rediseña el proceso. Cambian, por ejemplo, tareas que antes se hacían a mano, ahora se hacen online.
a lo mejor requerían pasos entre distintas personas, ahora lo hace una sola persona. Entonces, aquí es necesario indicar que ya la versión no es de la versión primera, ¿sí?, que venía corrigiéndose, sino que hay una versión nueva, la 2.0, ¿sí? Cuando la cosa cambia, viene con una versión que cambió toda la redacción, entonces uno entiende acá que hubo una corrección mayor, un cambio mayor en el procedimiento, ¿sí? Entonces, esto es importante, digamos, obviamente esto va a ser tan largo como cambios haya tenido el procedimiento. En general, este tipo de procedimientos puede tener, digamos, yo no voy a, digamos, si son 2 o 3 los que trabajan, que aparezcan aquí en la versión 1, no voy a poner todos los cambios que hicieron, digamos, esto implica que es la primera versión publicable de este procedimiento. No es todo el cambio que pueda haber, o sea, un día trabajé, corregí una página, redacté una página y voy poniendo todas las versiones, ¿no? La primera versión es aquella primera versión que es publicable al resto, digamos, como para que se inicie el proceso de aceptación de este manual de procedimientos, ¿sí? Pero esto, ¿qué tiene, digamos? Si yo además a este versionado lo puedo llegar a trabajar con un software, ¿sí?, que me permite seguir las distintas versiones de esta documentación, cuando yo quiera ver, digamos, qué pasó entre la versión 1 y la versión 2 para saber exactamente cuáles fueron los cambios y por qué, vengo a ese software, está colgada la versión 1.2 y miro, digamos, en esa documentación cuál fue el cambio fundamental realizado en ese documento, ¿sí? Entonces, acá, digamos, esto no es teoría de organizaciones, sino práctica, digamos, de que este tipo de manuales, y cuando alguien quiere acreditar calidad con este tipo de cosas, las responsables, las versiones, las fechas de aceptación tienen que estar perfectamente indicadas, ¿sí? Luego, de aquí, en más puede haber una actualización del manual y de sus contenidos sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, esto puede cambiar, digamos, algunos tienen el control es esto está entendido, lo puedo borrar, no hay problema, quieren que lo guarde como una foto. Me parece que no es necesario, no sé, por las dudas, pregunto. Sí, guárdelo, profe. Bueno, bien. Acá le vamos a poner carátula barra, ¿sí? Carátula barra, control de versiones, ¿sí? Eso a veces lo ponen en los pies de página. Sí, eso estaba por decir. Que hay determinadas cuestiones que se ponen en el pie de página, como por ejemplo, ¿sí?, las controles, ¿sí? ¿Quién lo controló o quién lo aceptó? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer ahora. Primero voy a guardar. Yo no sé cómo guardar esto como... Hacer un print pantalla. Un print de pantalla. Imprimir pantalla. ¿Sí? Y... Guardarlo en un mail, si no, no te lo guardas. Lo guardo en un PowerPoint.
Nueva diapositiva, diapositiva en blanco. Bien, perfecto. Entonces esto lo borro y trabajo acá. Bien. Vamos a suponer ahora que hay determinadas cuestiones, digamos que el versionado es solo de redacción, ¿sí? Entonces yo tengo la carátula igual que la anterior, nada más que en el cuadro, ¿sí? Además del título y todo, en el cuadro yo lo único que voy a poner es responsable, se supone que es el responsable de redacción y corrección, ¿sí? Nombres, fecha, acción, digamos que se corrigió, acá la acción puede ser tan indicativo como quieran, puede ser solo una palabra o puede decir se corrigió o corrección de la actividad tal, ¿sí? Acá es el primero, vamos a suponer, el primero es publicación, versión 1.0, ¿sí? Después vino alguien que hizo, otra persona, corrección, se cambió tal actividad, versión 1.1, ¿sí? Y así. Pero en el pie de página, ¿por qué lo hago tan abajo si no estoy en el pie de página? ¿Qué se descalibró esto? Sí. Bueno, en el pie de página ¿sí? Lo que hago en este pie de página es tener un recuadro donde lo que se hace es poner el nombre del procedimiento, fecha de publicación, sector, ¿sí? Sector y firma. Entonces, en el pie de página va la firma del responsable. Firma del responsable. ¿Sí? Entonces, en vez de que el control esté aquí, digamos, la firma del responsable
digamos, aprobando el procedimiento, ¿sí? Y tiene que firmar todas las hojas, ¿sí? Esto puede ser también un poco más complejo, ponerle la firma del responsable y la firma del redactor y la firma del responsable, etcétera. Esto puede, digamos, cada organización puede darle la complejidad que quiera a esto. Pero este tipo de cuestiones que parecen, digamos así como accesorias, ¿sí?, son los que le dan credibilidad a todo este tipo de documentación, ¿sí? Credibilidad y trazabilidad, ¿sí? Porque esto es lo que... Esto es lo exigible por las organizaciones de calidad, ¿sí? Porque justamente este tipo de procedimientos y este tipo no es solo el manual, sino que le da lo que se conoce como trazabilidad, ¿sí? Trazabilidad a los procesos organizacionales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos que las organizaciones tenían que tener procesos repetibles, medibles, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, esta trazabilidad adquiere, digamos, un valor real, una comprobación constatable en este tipo de documentación cuando se presenta de este modo, ¿sí? Se le cree a la organización que está trabajando seriamente en que sus procesos estén perfectamente identificados, ¿sí? Hago la captura de esta pantalla y seguimos con el procedimiento anterior. Bueno, vamos a ir viendo las partes que tiene este procedimiento, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea de cuáles son las cosas importantes que debe contener un manual de procedimientos, ¿sí? Obviamente que no vamos a empezar por el diagrama, ¿sí?, del procedimiento, sino que vamos a hacer una introducción en donde explicamos por qué aparece este manual de procedimientos, ¿sí? El alcance del procedimiento, ¿sí? Es decir, qué normativa se va a tener en cuenta, digamos, y hasta dónde llega, o sea, a quiénes corresponde, quiénes están involucrados, qué sectores están involucrados, ¿sí? Qué normativas deben ser aplicadas en este procedimiento, qué es lo que se está, digamos, incluyendo en este procedimiento, ¿sí? O qué cuestiones quedan excluidas, ¿sí? Acá dice los procedimientos que están, digamos, incluidos, ¿sí? El concurso de profesores y el concurso de auxiliares para las categorías y qué periodo, ¿sí?, de asignación, y quiénes tienen la responsabilidad de trabajar. Bueno, acá hay
un gráfico que identifica el tipo de dedicación, ¿sí? Y qué es lo que incluye, para profesores auxiliares, el tipo de dedicación y qué incluye cada concurso, ¿sí? Y luego, el procedimiento que se da a publicidad, ¿sí? La publicidad que se debe dar al concurso, ¿sí? Y el tipo de información. Ya acá hay una descripción, acá está el pie de página de este trabajo, de esto que les estoy escribiendo, tiene el nombre de los autores, ¿sí? Del trabajo final, ¿sí? Y va documentando cada actividad. ¿Cuál es la información? La inscripción de los aspirantes, cómo debe ser realizada la inscripción de los aspirantes, el control de la documentación, la publicidad del legajo, la impugnación a los aspirantes, o sea, si hay, cómo se debe realizar, quién la puede realizar y cómo se debe publicar, la designación del jurado, ¿sí? La publicidad del jurado, las recusaciones que se pueden dar al jurado, la excusación, la renuncia y la prueba de oposición o clase pública, ¿sí? Y el dictamen del jurado. Luego viene, después del dictamen del jurado, la resolución, ¿sí? Y hasta terminar con las obligaciones del concursante, con la elevación del expediente al Consejo Superior, ¿sí? Y aquí al final, fíjense que no es un diagrama de actividad, pero es algo parecido, donde tiene, digamos, un esquema de cómo es el proceso, como si fuese un flujo de trabajo de todas las actividades que se van realizando para hacer el concurso, ¿sí? Y fíjense que, digamos, yo no di este tema en esta cohorte, digamos, así que, pero fíjense la necesidad que ella tuvo de asociar a estas actividades, ¿sí? A estas etapas del concurso, las cuestiones que podían llegar a aparecer, los documentos que podían llegar a aparecer. Recusación, excusación, renuncia, notificación, propuesta por el CD y aprobado por el CC, etc. O sea, lo interesante es que en lo que vimos, digamos, describe algo que en estas personas fue necesario tratar de poder describir para poder ser gráfico en la mostración del procedimiento, ¿sí? En el caso de que los que usen diagrama de actividad, este diagrama de actividad no sería conveniente que esté tan al final, sino que la descripción del procedimiento se haga a través del diagrama de actividad y en la ficha de actividad se describa todo lo que describen ellas, ¿sí? Pero cada uno lo puede hacer, digamos, de otra manera. Este procedimiento está muy bien descrito, ¿sí? Está muy bien descrito y en forma completa. Eso es fundamental que todo el procedimiento esté completamente descrito desde el principio al fin, con todos sus responsables, con todos los posibles, digamos, derivaciones que pueda haber de un procedimiento, si se da por la positiva, si se da por la negativa, o sea, de qué manera vamos, digamos, se debe realizar todo el procedimiento, sea cual sea su resolución, ¿sí? Si terminó bien o terminó mal, ¿de acuerdo? O sea, debemos completar el procedimiento en forma total, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a buscar otro para que vean otro distinto y después vamos a ver una pequeña técnica que puede servir también para describir procedimientos más informales, no tan formales como concursos, pero puedo describir procedimientos informales que quiero definir, digamos, por ahí se dan situaciones en donde en determinados sectores, sobre todo en los de atención al público, digamos,
y que aparece alguien que pide algo distinto a lo que está estipulado y todos entran a mirar y digamos nadie sabe cómo darle respuesta. Una vez que pasa una primera vez, la técnica que voy a dar es una técnica que puede ayudar a describir estas situaciones, ¿sí? Y a partir de ahí hacer un pequeño proceso de, por ejemplo, de atención a determinados casos. Me dejo esto por las dudas. Bueno, acá hay otro procedimiento, ¿sí?, de otros compañeros de ustedes, de años anteriores, donde identifica nuevamente en el encabezado a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Personal, ¿sí?, Proceso, Gestión y Asesoramiento de Trámites de Prestaciones. El procedimiento, fíjense que como proceso es un proceso mayor, ¿sí?, un proceso que es más abarcativo, ¿sí?, y el procedimiento es la confección y gestión de certificaciones de servicio y afectaciones de haberes dentro de lo que es la gestión y asesoramiento de trámites de prestaciones. Código, versión, capítulo, puede tener capítulos y secciones, entonces es necesario identificarlo, y acá dice claramente página 1 de 14, ¿sí? O sea, este procedimiento tiene 14 páginas. Tenemos la misma identificación. Este va a ser el otro ejemplo que les voy a subir ni bien termine la clase, ¿sí?, porque tiene algunos tips de estos que yo estuve comentando. Luego, la carátula identifica el procedimiento. Fíjense, dice, pregunta, o sea, tiene 3 identificaciones. Si es la original,
si es la copia controlada o si es una copia no controlada y el número de copia, ¿sí? Esto es otra posibilidad que le da lo mismo que yo les dije antes, le da trazabilidad. Esta trazabilidad puede haber distintas modalidades para llevarla adelante. Lo importante es que aparezca y se pueda identificar y llegar a ver las versiones iniciales hasta la última versión. ¿Quién es el destinatario? La fecha de entrega y la fecha de vigencia, ¿sí? Esa es otra cuestión que puede aparecer en un manual de procedimientos, ¿sí? Luego, el pie de página, ¿qué va a decir? Elaborado por, en este caso, Claudia Maya, ¿sí? De Regional Córdoba, la fecha de elaboración, quién lo revisó, la fecha de revisión, quién lo aprobó, ¿sí? La fecha de aprobación, la firma de aprobación y la fecha de vigencia, ¿sí? Desde cuándo está vigente ese procedimiento, ¿sí? Esto no se preocupen en tomar nota porque yo esto se los voy a dejar como ejemplo y ustedes van a poder, digamos, pueden hacer otra carátula, pueden hacer un mix, lo importante es lo que yo les dije. Este manual, cuando se pone en una organización, se lo puede seguir. Tiene trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de todas las versiones que este manual fue teniendo vigente en esta organización, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito cómo está redactado este manual para que simplemente lo veamos, lo vean ustedes y indiquemos algunas características y luego ustedes lo pueden ver cada uno porque lo voy a subir en el campus, ¿sí? Como les dije, en el caso del procedimiento tiene que tener un objetivo. Acá no hay una introducción. A mí me parece importante la introducción, pero ¿quién define estos títulos? La organización, ¿sí? Si la organización dice no tiene que haber una introducción, tiene que ser el objetivo, el alcance, responsable, etcétera, eso es lo que tiene que haber. Ahora, todos los manuales de procedimientos de esta organización tienen exactamente los mismos títulos o subtítulos en sus contenidos. Si en uno tiene introducción, todos van a tener una pequeña introducción diciendo, digamos, a qué apuntan, por qué se establece, qué cuestiones hicieron que apareciera este manual o este procedimiento, etcétera, ¿sí? Así que no es un error que no haya una introducción, pero a mí personalmente me parece conveniente. Un objetivo que es confeccionar, gestionar y proceder al seguimiento tanto de la certificación, no el objetivo del manual, sino del procedimiento, obviamente, objetivo del procedimiento, confeccionar, gestionar y proceder al seguimiento tanto de la certificación de servicios y remuneraciones como de la afectación de haberes del personal de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba, ante los organismos que correspondan. El alcance, ¿a quién alcanza este procedimiento? A la Dirección de Recursos Humanos, al personal de la División de Legajos y Antecedentes, al personal de la División Personal y al personal de la División Remito. Desde que se recibe a la gente y se le gestiona la documentación ante los organismos correspondientes hasta que se le entrega a los mismos las planillas debidamente legalizadas, ¿sí? O sea, este es el alcance. ¿A quiénes alcanza de la organización este procedimiento y desde y hasta cuándo? O sea, hasta que se entregan la documentación solicitada. Las referencias, ¿sí? Las referencias de este procedimiento pueden ser normativas internas o, como en este caso, las leyes, digamos, que corresponden. En el caso de este
digamos, procedimiento de este manual, ese otros documentos no está claro, no debería aparecer así, debería aparecer otros documentos, porque a lo mejor no son de consulta, 2 puntos, ningún etcétera, ¿sí? Ningún etcétera, ni imprecisiones de este tipo. Otros documentos, esto lo voy a poner en rojo, no es posible, ¿sí? No es posible que aparezca otros documentos, ¿sí? Se recibe el agente y se le entrega, bueno, acá está la descripción, es el punto 4, donde se hacen todas las actividades y se describe paso a paso el procedimiento. Digamos, gestión de la documentación, pone que es muy importante y ante cualquier cambio, digamos, dice qué se debe hacer, digamos, con este manual de procedimientos, cómo se debe actualizar, quién tiene la responsabilidad de actualizarlo. Entonces acá están descritas las responsabilidades, ¿no? La descripción, el personal del departamento de personal, el jefe de división de personal, etcétera. ¿Quién es el responsable? Fíjense que de acuerdo a las actividades, fíjense, acá hay yo les dije, la ficha de actividad tiene un responsable. En este caso, ¿cómo se identificó al responsable de cada actividad? La actividad tiene un identificador numérico, una viñeta numérica, y en el cuadro de responsabilidades, la viñeta numérica que corresponde a cada actividad tiene un responsable de los involucrados en el procedimiento, ¿sí? El jefe de la división de personal, ¿sí? La E es de ejecutar, la S es de supervisar y la A es de autorizar. Entonces, ejecuta todo el procedimiento el jefe de la división departamento personal y supervisan o autorizan los otros departamentos o directores, ¿sí? ¿Está? Entonces se manifiesta la responsabilidad mediante un cuadro de responsabilidades. Luego un glosario, eso es muy interesante, ¿sí? Esto yo diría es casi necesario que exista un glosario, ¿sí? En toda organización los formularios tienen códigos, tienen siglas, tienen palabras particulares en cuanto a lo que decíamos, la cultura, por ejemplo, organizacional. ¿Recuerdan las clases que dimos? Esta cultura organizacional que daba mención a determinadas cuestiones de una manera o de otra. Entonces, el glosario está bueno para indicar todo lo que aparece y necesita ser explicado, ¿sí? Por ejemplo, en el glosario decir que la afectación de haberes puede tener un sinónimo, ¿sí? Puede decir descuentos de haberes por deuda o etcétera, digamos. Esto es una ocurrencia mía, pero puede haber sinónimos, ¿sí? Del glosario donde determinados términos, determinadas frases son equivalentes en este procedimiento, ¿sí? Que se puede usar indistintamente haberes y sueldo, por ejemplo, ¿sí? Si aparece yo me puedo poner de acuerdo en que en este documento digo haberes y no digo sueldos, o digo indistintamente haberes y sueldos, y en el glosario pongo haberes / sueldos sinónimos para identificar, digamos, la asignación mensual del trabajador, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Está? Entonces, importantísimo para mí, casi obligatorio de todo manual de procedimiento, un glosario, ¿sí? Los registros, digamos, acá dice formulario de solicitud, acá fíjense,
lo que yo les digo que en cada actividad ponemos como documentación, acá lo pone como registros. El formulario de solicitud de datos para certificación de servicios y el formulario de certificación de servicios y remuneraciones como los documentos que se registran en este procedimiento. Son los documentos que se utilizan en este procedimiento y van a ser parte del procedimiento, ¿sí? Y los anexos, ¿en dónde? En cada uno de estos anexos, ¿sí?, están los distintos formularios que se utilizan en el procedimiento. Ahí están los 3 formularios y van a ver, cuando lo abran, cómo es el formulario de afectación de haberes, el formulario de certificación de servicios y el formulario de solicitud de certificación de servicios y remuneraciones, ¿sí? Bueno, creo que con estos 2 procedimientos abarco estos aspectos de cómo presentar un procedimiento. Los contenidos obviamente van a depender de ustedes en cuanto a la completitud, a la trazabilidad, digamos, a la claridad con la que redactan el documento. Como consejo final, si yo estoy redactando un manual de procedimientos, no debería utilizar más de un párrafo para redactar cada actividad, ¿sí? Si yo necesito poner muchos párrafos para redactar una actividad, vean si no lo puedo abrir en una viñeta numerada como pasos de la actividad, como vimos en las fichas de la actividad, en donde cada paso sea una frase simple y única, ¿sí? Que no haya contradicciones, ¿sí? Que si una actividad o un paso puede tener distintas resoluciones, lo indique. ¿De qué modo? Bueno, acá por ejemplo, en el caso de Amaya, presentó un diagrama de actividades. Esto también quería comentárselos. Digamos que lo hizo de una manera distinta al diagrama de actividades, ¿sí? Después de presentar los anexos, el diagrama de actividades, fíjense, está por recuadro. Acá puso en el encabezado, identificó el agente u organismos internos, acá el departamento de prestaciones, con qué actividades, organismos externos y comentarios, y fue asociando, digamos, qué documentos se iban a ir recibiendo o generando en cada actividad, ¿sí? Y después hizo un comentario, unas columnas de comentarios, ¿sí? Bueno, acá sigue, fíjense, pero está todo dentro del departamento de personal, ¿sí? Departamento de prestaciones, ¿sí? Tiene toda la responsabilidad del trabajo, ¿está? Entonces, bueno, utilizó un diagrama, un modo de diagrama, que lo llamó diagrama de actividad, pero no responde, digamos, a la técnica dada, simplemente, ¿cómo? Claro, no responde a a UML, tiene una similitud a lo que es un DFD, un diagrama de flujo de datos, una similitud, ¿sí? Pero tampoco es un DFD. Pero bueno, las normativas de ISO no dicen cómo, ¿sí? La ISO, las normativas de calidad, no dicen cómo, sino dicen qué. O sea, llevar un manual de procedimiento, y no dice
qué tiene que contener el diagrama, el manual de procedimiento en cuanto a si un capítulo, 2, si tiene una carátula o no, un pie de página, pero dice que las características tienen que ser trazable, editable, publicable, etcétera, y el manual de procedimientos tiene que ser conocido por toda la organización, ¿sí? Bueno, este diagrama de actividad es un diagrama particular que implementó Amaya, pero por supuesto, tranquilamente, digamos, podría implementarse de esta manera en toda la organización si deciden que este es el modo de documentarlo. Bueno, y lo que les quiero comentar, digamos, lo voy a hacer así, acá, digamos, si yo, digamos, supongan que yo voy poniendo paso 1, y acá está la descripción, ¿sí? Y en la descripción dice, si pasa, si no, ¿sí? Una cosa así. O sea, si pasa tal cosa, si no tal otra. Entonces, es conveniente que una decisión de este tipo, yo en un diagrama de actividad, ¿cuál es el diagramita que utilizamos? Un rombo, ¿sí? Pero fíjense acá, si yo no utilizo un diagrama de actividad para mostrar esto, yo acá debería decir paso 1, 1. Entonces, si pasa va a 1, 1, si no va a 1, 2, ¿sí? Entonces, paso 1, 1, describo lo que pasa, ¿sí? Paso 1, 2, describo lo que pasa, ¿sí? Y acá, en el paso 1, 1, debería decir sigue en 2. Y acá sigue en 2, si fuera que es 2. Y acá, paso 2, y acá tengo esto, ¿sí? Entonces, cuando yo digo este tip de claridad, digamos, si yo necesito, digamos, hacer una cosa opcional, o debo decir que si pide tal cosa va por este lado y si pide tal otra va por el otro, lo tengo que identificar de alguna manera en la descripción, ¿sí? Paso a paso. Bueno, esto creo que no es necesario. Bien, antes de ir a la técnica, a la última técnica, como siempre les digo, esta técnica de casos de uso es cuando necesito describir algo de lo que no tengo una documentación legal, ¿sí? Esta técnica de casos de uso describe situaciones que pasan en determinadas organizaciones, sobre todo en organizaciones que tienen atención al público, ¿sí?
en donde lo que yo necesito es establecer o ponernos de acuerdo en la organización de qué cosas se deben hacer ante determinadas situaciones. Estos casos de uso, imaginen que están redactando en forma sencilla una situación determinada en la organización, que puede ser repetible o no, incluso se puede usar para los otros casos de los manuales de procedimiento como vimos antes. Pero yo diría que no es tan necesario. Acá lo que puede hacer esta técnica es poner en blanco, sobre papel, las ideas que hay cuando pasa algo en la organización y uno lo resuelve de un modo, otro lo resuelve de otro, porque en realidad no hay una normativa que diga que ante tal cosa se hace de este modo o de aquel otro. Pero si yo quiero, digamos, establecer calidad en mi atención, todas estas situaciones de algún modo deben ser atendidas, ¿sí?, y descritas para que alguien que no sabe, al verlas, las pueda trabajar. Entonces, la técnica de caso de uso es una técnica que especifica una secuencia de acciones que puede incluir esta variante que yo decía, paso 1, paso 2, paso 1-1, paso 1-2, en el que el sistema puede llevar a cabo y que produce un resultado observable y de valor para un actor concreto. Actor, estamos diciendo a un empleado, a una persona que trabaja en una determinada organización. Nada más que la técnica en sí dice quienes participan de un caso de uso se denominan actores, ¿sí? Yo lo voy a dar muy rápidamente porque, digamos, vuelvo a repetir, este tipo de técnicas yo las doy porque son útiles muchas veces cuando digo, ¿cómo hago para describir tal cosa? Y a lo mejor, si tengo que redactar una situación de este tipo, tengo que hacer una historia bárbara y se confunde. En cambio, esta forma es una técnica que hasta gráficamente se puede ver muy fácilmente. Bueno, permite capturar, o sea, esto es una técnica que se usa para saber qué funciones deben cumplir las personas en determinados casos y en otros qué funcionalidades implementar si se trata de un sistema. Entonces se permite capturar los requerimientos funcionales de un sistema especificando su comportamiento o las funciones del personal de atención especificando lo que debe, digamos, realizar ante cada caso. No puede ser utilizada, dice, muy provechosamente para capturar requerimientos no funcionales, pero no importa esto. Los requerimientos no funcionales son los requerimientos de calidad, de cómo, digamos, de cómo debería ser atendida la persona. Bueno, es una técnica de modelado informal e imprecisa en el sentido de que al utilizar lenguaje natural, es decir, lenguaje de todos los días, cada uno escribe o describe las situaciones de un modo particular. Pero sí sirve para, digamos, poner en común ideas y trabajo de las personas. Bueno, trata de qué es lo que pasa, digamos, dentro de nuestra organización, dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra oficina, pero no dice cómo se debe hacer todo. O sea, si hay un cómo, ¿qué debemos escribir? Un manual de procedimientos. Esto no tiene un manual de procedimiento, no está definido resolutivamente cómo hacerlo, entonces esto permite describir a grandes rasgos las situaciones que se dan en la organización. Lo que sí como beneficio tiene que es un medio sistemático e intuitivo para capturar estas situaciones y dirigen todo el proceso de desarrollo en el caso de sistemas. Tiene diagramas, tienen diagramas de comportamiento en donde el diagrama
el actor es un usuario, ¿sí? O un cliente, o un alumno, o alguien que asiste a algún lugar, ¿sí? Y estos casos de uso se pueden, digamos, ver gráficamente dándole un nombre de actividad, ¿sí? Dar de alta, dar de baja, recibir tal cosa, orientar tal otra, etcétera. Bueno, el actor se describe de este modo en los gráficos. El actor es un actor que se llama stickman, hombre de palo, ¿sí? Porque, digamos, se lo describe de este modo, ¿no? Es un hombrecito de palo y el óvalo es el caso de uso, ¿sí? Ese actor puede ser un actor externo a la organización, puede ser un actor interno de la organización, puede ser un actor sistémico, es decir, si la persona, digamos, tiene, supónganse que el que atiende alumnado tiene una computadora, ¿sí? La computadora puede actuar de actor en una determinada situación donde la persona hace la búsqueda del alumno. Dice, viene un alumno y dice, yo fui alumno en el año 1975, quiero saber si puedo pedir tal cosa o qué sé yo, y bueno, el sistema hace una búsqueda en el sistema y el sistema le tira, digamos, datos de la persona. ¿Está? Bueno, obviamente este actor lo que cumple, imaginemos que es una escena de un teatro, de una obra de teatro, este actor va a cumplir un rol, ¿sí? El rol de alumno, el rol de atendiente de un departamento, el rol de un jefe, el rol sistémico, etcétera, ¿sí? Entonces el rol es un papel, ¿sí? Obviamente tiene las relaciones que correspondan, quiere decir que si un actor tiene una flecha hacia un caso de uso, ¿sí? Si un actor tiene una flecha hacia un caso de uso, quiere decir que ese actor hace el caso de uso, el óvalo. Si el óvalo manda una flecha hacia un actor, ¿qué quiere decir? Que ese caso de uso hace algo que ese actor necesita, enviar factura, enviar información, etcétera. Los nombres de los casos de uso pueden ser expresados en dos maneras, como un verbo en infinitivo, obtener, recibir, etcétera, o como un verbo en gerundio más un objeto, obteniendo reportes, recibiendo pedido, emitiendo factura, etcétera. Obviamente lo importante de esto es que las características de este caso de uso, ¿sí? Es que está expresado, fíjense, ¿por qué no escribe? Sí, porque no tiene el rojo, fíjense. No. Bueno, no escribe. Pero si yo hoy ayer escribí en PowerPoint. Bueno. No puedo escribir ahora. Bueno.
Las características del caso de uso es que están escritos desde el punto de vista del actor, ¿sí? Entonces, sí expresan lo que el objetivo del actor, ¿está? O sea, no expresan lo que otro interpreta que se hace, sino que están escritos desde el punto de vista de la persona que atiende y que hace la actividad. Se documenta con texto informal, o sea que es muy fácil redactarlo, describe tanto lo que hace un actor como un sistema, si tiene un sistema que interactúa con él, es iniciado por un actor, por un único actor, y está acotado a una determinada situación. Cuando digo funcionalidad, estoy diciendo una determinada situación organizacional, ¿sí? Y obviamente no importa, digamos, cuál sea el método después que se utilice para documentar el resto, si esto que documentamos luego es un procedimiento formal, no importa, lo que importa es que alguien establezca claramente qué es lo que hay que hacer cuando esta situación se presenta, ¿sí? Bueno, esto es un tema de identificación de los casos de uso, ¿sí? Este es el proceso en el caso de uso, ¿sí? Por ejemplo, primero identificar quiénes participan, que son los actores, seleccionar cuál es el actor que va a iniciar el caso de uso, dar un nombre al caso de uso, describirlo muy brevemente, ¿sí? Y nada más que eso. Hasta ahí, hasta el paso 3, es describir brevemente el caso de uso. Lo otro, digamos, es parte de casos de uso más complejos. Bueno, lo que quiero comentarles es darles un ejemplo. Acá van a tener algunos ejemplos, pero sí, este no es el más feliz. Yo había hecho un ejemplo más simple. Yo lo que les voy a poner es bastante más simple que esto, así que no se preocupen. Fíjense, acá lo que podemos hacer es el nombre del caso de uso, el actor, nombre del actor y cuál es el curso normal, donde tengo los distintos pasos y cuando un paso tiene alternativas lo hago en una tabla, ¿sí? El paso 2 tiene dos posibilidades de resolverse, el 2.1 o el 2.2, ¿sí? Es la alternativa 1 del paso 2 o la alternativa 2 del paso 2. Entonces, acá por ejemplo podríamos describir, no los quiero aburrir con esto, pero supónganse que viene, no sé, en el caso de vos estás en curso, en posgrado, ¿sí? Bueno, supónganse que lo que pasa viene, el actor lo inicia, el actor que lo inicia es un alumno de posgrado, ¿sí? Y vamos a suponer que el paso 1 es pedir certificación, no pide un analítico, sino que pide certificación de horas que ha asistido de clases, ¿sí? Entonces, esto requiere que digamos, acá podríamos poner al actor o a cada uno de los actores, digamos, en una tabla con distintos actores, ¿sí? Acá podemos poner nombre de los actores, que vendría a ser alumno de posgrado más la persona encargada de posgrado. Entonces, los pasos van describiendo, digamos, cómo se hace una certificación que no es una certificación oficial de alumnado, pero que los alumnos de posgrado necesitan presentar en sus empresas. Por ejemplo, un alumno de maestría es muy común que sea un alumno no académico, ¿sí? Y que necesita otro tipo de certificaciones para presentar a la empresa, sea porque la empresa le está pagando la maestría, sea porque la empresa le está permitiendo salir en horarios de trabajo,
etcétera. Entonces hay toda una serie de certificaciones que no son las certificaciones oficiales que entrega alumnado, pero que podrían estar descritas por un caso de uso de este tipo, ¿sí? Yo les voy a poner un PowerPoint con un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Donde ustedes van a poder ver que la técnica tiene una aplicación muy concreta, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo esta semana, mañana, voy a extender la entrega del primer práctico. Voy a extender la entrega del primer práctico al 22 al mediodía, ¿sí? Y voy a subir el segundo práctico, que va a ser describir un manual de procedimientos. Va a haber para un manual de procedimientos, ¿sí? Que lo van a poder hacer con la técnica que ustedes quieran, pero sí les voy a dar otro pequeño trabajito práctico, que va a ser describir en diagrama de actividad un procedimiento. Solo el diagrama de actividad. Solo el diagrama de actividad, ¿sí? En otro trabajo práctico. ¿Está? Luego, cuando se finalice todo eso, va a haber un pequeño cuestionario online, lo van a poder hacer ustedes desde su casa, desde el trabajo, que va a tener un periodo. Lo que nos vamos a tener que poner de acuerdo es que va a tener un periodo de apertura y cierre. No es que va a ser un cuestionario que va a estar habilitado durante todo un día, donde todos se reúnan, digan cómo van a contestar, sino que cada uno, para posibilitar la respuesta individual, va a tener un horario determinado, ¿sí? En este cuestionario. Así que yo les voy a poner una encuesta, si puedo, si tengo el módulo de encuesta, para ver cuál sería el mejor horario para ustedes para responder un cuestionario de 1 hora, digamos, una cantidad de preguntas que puedan ser respondidas en la hora en la que está abierto el cuestionario. Y eso sería toda la materia. ¿Sí? Con esto terminamos, o sea, con la participación en el primer trabajo práctico, la participación en el segundo trabajo práctico, que tiene 2 partes, y el cuestionario. Van a hacer el total de la nota. En el caso de los trabajos prácticos, como siempre, voy a hacer los trabajos prácticos, pueden entregarlos más de una vez, como hicimos. O sea, la idea es aprender, no es rechazar el trabajo práctico. La idea es, ustedes entregan, yo corrijo, les devuelvo, vuelven a hacer y vuelvo a corregir hasta que aparece una nota mayor a 60, que es el aprobado, ¿sí? Y luego el cuestionario. Del cuestionario no deberían tener demasiado problema. Yo lo que va a sugerir este cuestionario es, por ejemplo, el cuestionario va a hacer 3 preguntas de la lectura de tal cosa que les voy a dar, ¿sí? Les voy a dar tiempo para esa lectura. El cuestionario va a tener un tip entonces ustedes van a poder responder las preguntas haciendo la lectura de la documentación, de la bibliografía que yo les doy. Digamos, por ejemplo, va a tener 3 preguntas del capítulo tal, de tal documento. Va a tener 2 preguntas de tal documento si es un documento más corto, etcétera. ¿Está? Entonces la idea es, ¿por qué quiero hacer esto? Porque yo sé que no han leído los documentos que yo he puesto en el campus. Algunos sí, otros no. Entonces, porque no tienen tiempo. Entonces la idea es cerrar un poco mentalmente, digamos, trabajar, digamos, sobre los conceptos teóricos
haciendo el cierre de la materia en ese cuestionario. O sea, empiezo como a relacionar todo lo que en este tiempo hemos ido desarrollando. ¿Está? Sí, no, aparte, ojo, por favor, claro, me dice acá Cecilia, voy a pedir lo más importante. Obviamente las preguntas van a estar como identificadas en el sentido de que no van a ser capciosas, ¿está? No van a ser preguntas de criterio, digamos, de resolución en cuanto de pensamiento, en cuanto a lo que se les planteó en las clases. No soy un... por las dudas. No, para nada, estaba buscando más para el lugar de cuestionario. Y la última pregunta, ¿este trabajo de manual es grupal y el otro es individual? Los dos trabajos prácticos, como el anterior, pueden ser grupales y ustedes de hecho lo han hecho así. Hay trabajos prácticos muy buenos, excelentes trabajos, realmente es para agradecer la dedicación que han tenido. Estos trabajos prácticos que siguen pueden ser grupales también, porque generalmente requieren bastante trabajo, intercambio de ideas, etcétera. La idea es que se reúnan y trabajen y discutan entre ustedes cómo implementarlo, esto de decidir qué utilizo para documentar, esto está bueno que sea en grupo y vean cuál es la ventaja de utilizar o no una técnica u otra. Y lo que sí, el cuestionario sí o sí va a ser individual, el cuestionario no va a ser grupal. Profe, una duda que nos surge, es decir, cuando usted dice que el cuestionario es individual y que va a tener cierto horario, ¿cómo sería eso? ¿Cómo nos enteramos nosotros? En el campus, yo les voy a mandar en el campus mensajes, ¿sí? A través de los foros, y en el campus va a estar el cuestionario, ustedes van a hacer un clic sobre la actividad cuestionario, va a abrir y automáticamente ustedes van a tener que ir eligiendo, si la pregunta es de múltiple choice, ¿sí? Van a hacer la elección correspondiente, si la pregunta es de un pequeño desarrollo, desarrollar, generalmente se ponen de no más de 50, 60 palabras, digamos, una cosa así, de relacionar, a lo mejor decir, bueno, las características de tal cosa son esta y esta, o sea, hacer una relación entre dos tablas, ¿sí? Bueno, distintos tipos de preguntas, pero van a estar directamente subidas en el campus virtual, en el aula. Sí, gracias, ahí entendí. Gracias, profe. De nada. Porque además con esto yo posibilito que ustedes sepan cómo, ustedes terminaron el cuestionario, muy probablemente yo les permita repetir el cuestionario, o sea, una sola vez, o sea, lo pueden contestar 2 veces, ¿sí? Y el cuestionario automáticamente se queda con la respuesta de mayor puntaje, ¿sí? La idea es así. El cuestionario tiene 10 preguntas, contesto las preguntas y obtengo un valor. Si ese valor está por encima o por debajo del 50 o el 60%, yo puedo volver a contestarlo, ¿sí? Para obtener otro mejor valor, ¿sí? Y el cuestionario automáticamente define cuál es la versión con la que se queda, ¿sí? En el campus. Eso es la posibilidad de Moodle, que me da Moodle para que ustedes, digamos, puedan definir. Además, lo que voy a hacer es que cada pregunta que ustedes contesten, la pregunta, digamos, les va a decir, una vez que ustedes den la respuesta, cada pregunta les va a decir si está bien o está mal, ¿sí? Entonces ustedes van a ir pudiendo anotar al lado que la pregunta 1 la contestaron más o menos bien o mal, y después en la segunda repetición del cuestionario, porque la idea es que aprendan, que el cuestionario no sea una evaluación fría, tampoco tiene que ser, no es un PRODE, no es un Kine 6, no
no es una adivinanza. Si yo hice la lectura, digamos, pero a lo mejor puede que el cuestionario no sea lo suficientemente claro y esto permitiría, digamos, aclarar del todo el tema. Obviamente la nota es un promedio de todo lo que han trabajado, ¿sí? Del trabajo práctico 1, del trabajo práctico 2, más el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es el que va a tener el menor peso, ¿sí? De 10 puntos, supónganse de 1 a 10, el primer trabajo práctico va a tener 3 puntos, el segundo trabajo práctico va a tener 4 puntos y el cuestionario 3, o 2, ¿sí? Y hacemos 4 y 4 cada uno de los trabajos prácticos. Con esto, ¿qué estoy diciendo? Que a pesar de que el cuestionario pueda tener una nota baja, no va a ser el definitorio de la nota de la materia. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? O sea, yo hago un polinomio y digo, resultado del trabajo práctico 1 por 0,3, más resultado del trabajo práctico, o por 0,4, más resultado que es de 0 a 100, más resultado del trabajo práctico 2 por 0,4, más resultado del cuestionario por 0,2. Entonces, como las tres cosas están valoradas de 0 a 100, ¿sí? El resultado total me va a dar un valor entre 0 y 100, y si tuvieron muy buena nota en los dos trabajos prácticos, obviamente va a ser mayor que 60%. Sí, van a estar ponderados los trabajos prácticos en la nota, porque esto es lo que es más interesante de esto, ¿no? Estos trabajos prácticos. Como acá estamos evaluando las dos materias, tanto planeamiento y administración de organizaciones universitarias y taller de organizaciones, yo voy a hacer un combo y voy a poner la misma nota en ambas materias. ¿Listo? Los desobligo. Profe, déjame una consulta. El viernes que viene no tendríamos clase con usted. No, yo hoy termino mis clases. Me dieron 3 clases más que pedí por favor que me dieran para cerrar, digamos, la materia, y después ya no sé quién sigue. Bueno, gracias. Álgebra y estadística el martes, el jueves tenemos problemática educativa y el viernes tenemos álgebra y estadística. O sea, álgebra y estadística tienen el martes y el viernes. Problemática universitaria. Sí, y el jueves tienen problemática universitaria, o algo así, o problemática educativa universitaria, algo por el estilo, pero yo ya con esto ya no me ven más. Sí, por el campus, toda duda en el aula, en el campus. Dale. Profesor, una duda que me quedó. El viernes 25, ¿no va a dar planeamiento? No, justamente, estas son las últimas 3. El cronograma que yo vi acá, tenía martes, jueves y viernes. Y ahora empiezan otras materias. Ah, porque en el horario figura como que usted daría el 25 también, el viernes 25. Yo hablé con Paula el martes y me dijo que eran estos 3 días, que es lo que había hablado con Patricia Sopeto. Bien, gracias. Pero cualquier cosa a mí me van a avisar, así que y les avisarán a ustedes. Pero sinceramente yo tengo estas si no hubiese dado tan rápido esta técnica, digamos, esta última técnica. Claro. Profe. Sí. Gracias. ¿Me escucha? Sí. El segundo trabajo práctico que hay que entregar ahora es sobre registro de actividad y hacer un proceso de
Un manual de procedimientos. ¿Perdón? Sí, vamos a hacer, el trabajo práctico va a ser un manual de procedimiento que lo pueden hacer con la técnica y del modo que ustedes quieran, respetando estas cuestiones que vimos en estos días, el tema de cómo publicar, qué contenidos debe tener, etcétera. Y luego un diagrama de actividad. Si utilizaron en el manual de procedimientos un diagrama de actividad, el diagrama de actividad puede ser el mismo. Perfecto. Bien. Gracias, mi amor, ¿no? Y la última Por preguntita. Sí. Los indicadores, para los que no los subimos todavía, ¿mañana lo abre hasta el 22? Hasta el 22 al mediodía. Bien, gracias. Si quieren más me avisan, pero yo pretendo que tengan un solo trabajo práctico en curso, no que tengan los dos, porque por ahí después que me pasa en otro curso suben el trabajo práctico, digamos, en cualquiera de las dos tareas y yo entro a confundirme un montón. Entonces, como prefiero cerrar un trabajo práctico y luego abro el otro. Si necesitan más tiempo para el trabajo práctico 1, me lo dicen y no abro el otro. Porque si no, me pasa esto que me ponen documentos equivocados en las tareas y yo tengo que andar adivinando qué es lo que respondieron, va adivinando. Al abrir el documento me doy cuenta que no corresponde a la tarea que yo he solicitado. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buen fin. Gracias, igualmente, que lo pasen bien.